¿Fue posible que un obispo del siglo II sostuviera la unidad de toda la Iglesia solo con cartas ardientes de fe y verdad? ¿Cómo pudo su voz, escrita en pergaminos frágiles, atravesar ciudades, persecuciones y errores doctrinales hasta resonar siglos después, como si aún hablara a los corazones inquietos? Hay quienes aseguran que su palabra tenía una claridad tan luminosa que disipaba las tinieblas de las herejías apenas era leída, y que su espíritu ardía con una caridad tan intensa que parecía abrazar a comunidades enteras a la distancia. En medio de un mundo dividido entre filosofía pagana y fe naciente, surgió una fuerza interior silenciosa, firme, profundamente espiritual. Esta es la historia de San Dionisio de Corinto, el obispo que sostuvo la verdad y la unidad con la fuerza de la palabra inspirada. En los albores del cristianismo, cuando la fe aún caminaba entre sombras y amenazas, nació una figura cuya vida sería como un faro para las comunidades dispersas del mundo antiguo. San Dionisio de Corinto aparece en la historia como un hombre profundamente marcado por la sabiduría y la serenidad, un pastor que no solo guiaba a los suyos, sino que también extendía su cuidado a iglesias lejanas. Aunque no se conocen con precisión los detalles de su nacimiento, se sabe que vivió en el siglo II, en una época en la que la Iglesia aún buscaba definirse frente a los embates del pensamiento pagano y las persecuciones del Imperio Romano. Su figura emerge con claridad en los escritos del historiador Eusebio de Cesarea, quien lo describe como un hombre de profunda autoridad espiritual y notable sabiduría pastoral. Corinto, la ciudad donde Dionisio desarrolló su ministerio, era un crisol de culturas, religiones y filosofías. Sus calles estaban llenas de comerciantes, filósofos y viajeros, y en ese ambiente diverso y a veces caótico, la fe cristiana encontraba tanto oportunidades como desafíos. Desde joven, Dionisio debió haber mostrado una inclinación hacia el estudio y la contemplación, desarrollando una comprensión profunda de las Escrituras. Su formación no fue solo intelectual, sino también espiritual, marcada por la oración constante y el deseo de comprender el misterio de Cristo en medio de un mundo que muchas veces lo rechazaba. Con el paso del tiempo, Dionisio fue reconocido por su comunidad como un hombre digno de guiarla, y así llegó a ser obispo de Corinto. Este no era un título de honor, sino una responsabilidad pesada, especialmente en una época en la que los líderes cristianos eran vigilados, y en muchos casos, perseguidos. Durante el reinado del emperador Marco Aurelio, el cristianismo enfrentó momentos de tensión y hostilidad. Sin embargo, Dionisio no se dejó intimidar. Por el contrario, su liderazgo se fortaleció en medio de las dificultades, y su voz comenzó a extenderse más allá de los límites de su ciudad. Una de las características más notables de su ministerio fue su intensa actividad epistolar. Dionisio escribió numerosas cartas dirigidas a distintas iglesias, abordando temas doctrinales, exhortando a la unidad y ofreciendo consuelo en tiempos de prueba. Estas cartas no eran simples comunicaciones administrativas, eran verdaderos tratados espirituales, llenos de sabiduría, claridad y amor pastoral. Según los testimonios recogidos en la tradición y en fuentes antiguas, escribió a comunidades como Atenas, Lacedemonia, Nicomedia, Cnosos, Cortina, Amastriz y Roma. En sus cartas, Dionisio abordaba con precisión los errores doctrinales que comenzaban a infiltrarse en la Iglesia. Muchas de estas desviaciones tenían su origen en la filosofía pagana, que intentaba reinterpretar el mensaje cristiano según categorías ajenas a la revelación. Dionisio, con una mente aguda y un espíritu firme, se dedicó a desenmascarar estos errores, señalando su origen y mostrando su incompatibilidad con la fe apostólica. No lo hacía con dureza excesiva, sino con una claridad serena, buscando siempre la conversión y el retorno a la verdad. Al mismo tiempo, su corazón pastoral se manifestaba en su constante llamado a la caridad. Dionisio entendía que la Iglesia no podía sostenerse solo en la verdad doctrinal, sino también en el amor fraterno. En sus cartas exhortaba a las comunidades a ayudar a los más necesitados, a sostener a los perseguidos y a mantener la comunión entre iglesias. Esta visión de una iglesia unida no solo por la fe, sino también por la solidaridad, era profundamente innovadora y profundamente evangélica.
Uno de los momentos más significativos de su vida fue su relación con la Iglesia de Roma y con el Papa Sotero. En su carta dirigida a Roma, Dionisio no solo elogia la fe de esa comunidad, sino que también destaca su generosidad hacia otras iglesias. Este gesto revela una conciencia clara de la universalidad de la Iglesia y de la importancia de la comunión entre sus miembros. Dionisio no veía a las iglesias como entidades aisladas, sino como partes vivas de un mismo cuerpo espiritual. A pesar de su carácter sereno, la vida de Dionisio no estuvo exenta de pruebas. Vivió en una época en la que ser cristiano implicaba riesgos constantes, y como obispo, su exposición era aún mayor. Aunque no hay certeza absoluta sobre su muerte, la tradición griega sostiene que fue martirizado alrededor del año 178. Esta posibilidad, aunque no confirmada históricamente, refleja la percepción de su vida como una entrega total, una existencia marcada por el sufrimiento ofrecido por la fe. En el silencio de sus últimos días, es posible imaginar a Dionisio como un hombre que contemplaba con paz el camino recorrido. Sus cartas, sus enseñanzas, su testimonio, todo ello había sembrado semillas que continuarían dando fruto mucho después de su partida. No buscó reconocimiento ni gloria humana, su único deseo era que la verdad del Evangelio permaneciera intacta y que los fieles vivieran en unidad y amor. Su legado es profundo y duradero. En un tiempo en el que la Iglesia enfrentaba divisiones internas y presiones externas, Dionisio se convirtió en un puente, en un vínculo de comunión. Su vida nos recuerda que la fe no es solo una experiencia individual, sino una realidad comunitaria que requiere cuidado, discernimiento y entrega. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy, en un mundo que también enfrenta confusión doctrinal y fragmentación. San Dionisio de Corinto nos enseña que la verdad y la caridad no pueden separarse, que la defensa de la fe debe ir siempre acompañada de un corazón abierto y compasivo. Su voz, aunque escrita hace siglos, continúa resonando como un llamado a la unidad, a la fidelidad y al amor sincero. En cada comunidad que busca vivir el Evangelio con autenticidad, su espíritu sigue presente, como una luz discreta pero firme, guiando el camino hacia Dios.